Historia 1. Robert Kaliniak. Estaba conduciendo a casa desde el trabajo una noche, tomando mi ruta habitual de regreso. Salí a la medianoche, así que probablemente eran alrededor de las 12:15 en ese momento. Mi ciudad es bastante tranquila y aburrida, con muchos bosques por todas partes y no muchas personas o casas. Estaba en una carretera no muy lejos de mi casa, con un campo de maíz a un lado y un bosque al otro. Era pleno verano y hacía como 24 grados Celsius, así que tenía el techo de mi convertible bajado. Estaba conduciendo por la calle a unos 80 kilómetros por hora cuando escuché un fuerte y desgarrador grito de una mujer proveniente de uno de los lados de la carretera, pero no pude decir de cuál. Detuve el coche de golpe, pisando los frenos, y escuché. Había un llanto de mujer en el lado izquierdo, en el bosque. Estaba llorando pidiendo ayuda. Salí de mi coche y agarré la porra del asiento trasero. Caminé hacia el bosque y grité: ¿Quién está ahí? Inmediatamente la mujer respondió: Por favor, ayúdame. Empecé a correr hacia el bosque, apartando todas las ramas y arbustos de mi camino. Le grité a la mujer que siguiera gritando para que pudiera encontrarla. Cada 10 segundos, o algo así, ella gritaba: ¡Ayuda! Y yo me dirigía en esa dirección, corriendo y gritando de vuelta. Pero pronto me di cuenta de que, sin importar lo lejos que avanzara en el bosque, los gritos de la mujer no parecían acercarse ni hacerse más fuertes. De hecho, siempre parecían a la misma distancia, aunque iba corriendo directamente hacia donde se escuchaban los gritos. Grité: «Dime dónde estás». Y unos 5 segundos después, la mujer volvió a gritar: «¡Ayuda!». Me detuve en seco. Esto no me gustaba. Empecé a sentir que estaba caminando hacia una especie de trampa. Me di la vuelta y empecé a correr de regreso en la dirección de la que había venido. Corrí y corrí hasta que pude ver las luces intermitentes de mi coche al otro lado de la carretera, más allá de los árboles. Durante todo el trayecto de vuelta, seguí escuchando los gritos de la mujer, pero siempre a la misma distancia, sin importar cuánto me acercara a mi coche, como si me estuviera siguiendo de vuelta. Me estaban acechando. Entré en mi coche y salí de allí completamente asustado. Llamé al 911 para informar a las autoridades en caso de que quisieran investigar, pero no me iba a quedar allí. Estaba cansado. Después de contarle a algunos amigos y familiares sobre el extraño encuentro, estaba listo para seguir adelante con mi vida. Pero una semana después, vi algo en las noticias que me revolvió el estómago. El cuerpo sin vida de una mujer de unos 30 años fue encontrado en el bosque por un hombre que estaba caminando con su perro. Curiosamente, no había señales de juego sucio. El lugar donde se informó que fue encontrado el cuerpo estaba en la misma zona general donde escuché los gritos. Aunque esa parte del bosque es muy grande, no puedo evitar sentir que sería una enorme coincidencia. Historia 2 by CRG. Estaba conduciendo desde Brooklyn a Vermont, hacia la cabaña de mi amigo John, para pasar un fin de semana de snowboard. En ese momento, tenía 2 autos, un BMW 3 Series de 2013 y una Ford F-150 de 2006, que era el que estaba manejando esa noche. Tenía mi equipo de snowboard en la parte trasera de la camioneta. Estaba a unos 45 minutos de la cabaña de mi amigo. Ya era tarde, como la 1 de la mañana. Estaba todo oscuro en esas carreteras y estaba nevando. No había casi ningún otro auto en la carretera, aparte del mío. Hacía poco que había recuperado la camioneta del mecánico, ya que solía tener problemas con ella
Y esa noche no fue la excepción. En el peor momento posible, en una de las carreteras más solitarias y oscuras, de repente mi motor comenzó a sobrecalentarse por completo. Reduje la velocidad y me detuve al costado de la carretera, esperando a que el motor se enfriara. Luego volví a la carretera, pero incluso yendo despacio, la aguja subió de nuevo al rojo y el motor volvió a sobrecalentarse. Tuve que detenerme nuevamente y apagar la camioneta. Abrí el capó para tratar de diagnosticar el problema, pero no pude, ya que estaba oscuro y nevaba. Intenté llamar a John, pero la recepción de T-Mobile en esa carretera era inexistente. No pude pedir ayuda en ese momento y me sentí atrapado. Regresé a la camioneta para encenderla nuevamente y al menos esperar en el calor, mientras el motor estaba en ralentí. No parecía sobrecalentarse en ese estado. Intenté conducir una vez más, pero lo mismo sucedió. Así que tuve que esperar unos 10 minutos hasta que vi pasar un auto. Tenía las luces de emergencia encendidas y abrí la puerta para hacer señas con los brazos. El auto se detuvo. Era un pequeño Toyota. El conductor bajó la ventana y le agradecí por detenerse, pidiéndole si podía usar su teléfono. Me preguntó qué había pasado y le expliqué que mi camioneta se estaba sobrecalentando y era imposible conducirla. Luego me preguntó si estaba solo. Hice una pausa por un segundo y le dije que sí. Me pasó su teléfono y logré hacer una llamada a John. Él respondió y me dijo que llamara a una compañía de grúas cercana y que vendría a buscarme. Le di mi ubicación exacta y me dijo que saldría hacia allí. Después, llamé a la grúa y pedí asistencia. Durante ambas llamadas, el hombre en su auto me observaba todo el tiempo. Traté de no mirarlo demasiado. Le devolví el teléfono al hombre y le agradecí. Me dijo, de nada, y sin decir más, subió la ventana y condujo hacia la oscuridad de la carretera nevada. Observé cómo sus luces traseras desaparecían por completo cuando bajaba por la colina. Estaba solo nuevamente. Regresé a mi camioneta para estar en el calor y apagué las luces delanteras por un segundo para ver cuán oscuro estaba. Y cuando digo que no podía ver ni una pulgada fuera de las ventanas, no estoy exagerando. Era oscuridad total. Me senté en la camioneta esperando y esperando, sin poder hacer nada que requiriera una conexión a internet. Pasaron unos 20 minutos hasta que escuché un golpe en la ventana del lado del pasajero. Me sobresalté al mirar y no pude ver mucho de la persona, ya que estaba demasiado oscuro y las luces delanteras no iluminaban los lados de la camioneta. Escuché la voz de un hombre suplicando por ayuda, gritándome que abriera la puerta, que estaba congelándose. Escuché cómo intentaba abrir la puerta por sí mismo, pero estaba bloqueada. Encendí mi linterna para iluminar la ventana, pero apenas ayudó a ver quién estaba allí afuera. Todo lo que vi fue a alguien con un gran abrigo negro y una capucha sobre la cabeza. Le grité, ¿qué pasa? Y la persona misteriosa afuera respondió diciendo que estaba perdido y varado y que necesitaba salir del frío. No confiaba en él. Me quedé allí, nervioso, tratando de pensar en algo que preguntarle para asegurarme de que no quería hacerme daño. Antes de que pudiera decir algo, empezó a intentar abrir la puerta más agresivamente y luego comenzó a golpear el vidrio con más fuerza, todavía gritando por ayuda. En el calor del momento, decidí escuchar mi instinto. Puse la camioneta en marcha y él se dio cuenta de esto, comenzando a golpear más fuerte la ventana para romperla. Conduje la camioneta hacia la carretera, alcanzando las 30 millas por hora, a pesar del daño que seguramente le estaba causando al motor, sobrecalentado. Pero entonces vi algo que no esperaba y que me hizo sentir como si mi corazón se detuviera por un segundo.
Al subir una colina, en la carretera, noté el reflejo de unas luces traseras que se acercaban al costado del camino. Al pasar junto al auto estacionado, me di cuenta de que era el mismo Toyota de antes, el que conducía a ese hombre. Reduje la velocidad y bajé la ventana para ver si el hombre estaba en el auto, pero no vi a nadie. Parecía que el auto estaba vacío. Miré por la ventana hacia atrás del auto y las luces traseras de mi camioneta iluminaron huellas en la nieve, lo que significaba que el hombre que estaba golpeando mi ventana era él y estaba tratando de engañarme para que abriera la puerta, con intenciones desconocidas. Seguí conduciendo mi camioneta, consciente de que estaba dañando el motor, pero en ese momento no me importaba. Me detuve unos minutos después, cuando vi luces que se acercaban por el otro lado. Quería gritar de emoción cuando me di cuenta de que era la grúa. Parpadeé mis luces y el conductor se detuvo. Cuando salió, le conté lo que acababa de pasar. Hizo una broma diciendo que había llegado justo a tiempo y luego me preguntó si el tipo tenía un arma o algo. Le dije que no pude ver. Él respondió: «Bueno, entonces mejor hagamos esto rápido». Le tomó unos 15 minutos enganchar mi camioneta y durante ese tiempo el Toyota nunca pasó. Es posible que el hombre hubiera dado la vuelta y se hubiera ido por otro lado. Para resumir el resto, John y yo aún fuimos a hacer snowboard ese fin de semana y el taller reemplazó la bomba de agua rota de mi camioneta que causaba el sobrecalentamiento. Vendí esa camioneta unas semanas después. Me alegro de no haber bajado la ventana ni desbloqueado las puertas para ese hombre que intentaba entrar en mi camioneta en ese entorno. Podría haber sido asesinado y nadie habría sabido quién lo hizo. Historia 3. Baikán Tubé. Mi primera novia a los 17 años. Vivía con mi mamá en ese momento porque mis padres se divorciaron cuando tenía 11. Un día, invité a mi novia a una cita y ella aceptó. Ambos teníamos trabajos. Yo trabajaba en un supermercado local y ella en un Starbucks. Ambos teníamos turnos diurnos y estábamos en nuestro último año de secundaria. La razón por la que la invité a salir ese día fue porque era viernes y apenas teníamos tarea. Después del trabajo, recogí a mi novia de su casa y fuimos a un pequeño restaurante a 10 minutos de mi casa, porque era todo lo que podía pagar en ese momento. Comimos y luego volvimos a su casa para pasar un rato juntos. Ya era de noche cuando llegamos. Ella se quejó de que nuestra noche de cita fue corta y le dije que no podía llevarla a ningún otro lugar que requiriera dinero. Llegamos a un acuerdo de que daríamos un paseo nocturno en auto. Conducimos por la ciudad y luego por un camino vacío en el bosque. Eventualmente, el pavimento terminó y estábamos en un camino de tierra. Tenía muchas ganas de orinar. Se lo dije a mi novia y ella también tenía ganas. Nos detuvimos y salimos del auto. Por alguna razón, justo cuando salimos del auto, olimos un olor horrible e indescriptible. Lo excusé como otra persona que también se había detenido para hacer sus necesidades. Mi novia incluso casi vomitó por el olor. Le dije que orinaríamos rápido y luego volveríamos al auto para regresar a la ciudad. Había una pequeña área plana que era el mejor lugar para hacerlo. Hicimos lo nuestro y luego regresamos al auto, pero de camino escuchamos un ruido proveniente de nuestro lado izquierdo. Sonaba como una rama rompiéndose. Temí que fuera un animal, así que corrimos de vuelta al auto. Antes de que tuviera tiempo de abrir la puerta del auto, escuché un grito de miedo o dolor en la dirección en la que habíamos orinado. Le dije a mi novia que se metiera en el auto
mientras yo iba a investigar. Ella me suplicó que no lo hiciera, pero lo hice de todos modos para que se sintiera más segura. Cerré las puertas y me dirigí hacia donde estábamos. Escuché ese grito de nuevo, pero esta vez mucho más cerca. Perdí todo el valor para investigar, pero cuando lo escuché, parecía provenir de la misma dirección de donde escuchamos romperse la rama. En lugar de ir hacia allá, saqué mi teléfono, encendí la linterna y tomé una foto. Una vez que el flash se apagó, vi a un hombre con una camiseta blanca con rayas negras y una lona azul frente a él. Simplemente estaba parado ahí. No dudé en correr hacia el auto. Desbloqueé las puertas, me subí, puse el auto en marcha y aceleré. Mi novia seguía preguntándome qué había pasado, ya que vio que estaba asustado. Le dije que le explicaría más tarde. Volvimos al lado más sombrío de la ciudad y luego condujimos de regreso a su casa. Entramos a la casa y fuimos a su habitación. Ahí fue cuando le conté que vi a un hombre con una lona azul frente a él, simplemente parado ahí. Le mostré la foto y ella se asustó tanto como yo. Me dejó pasar la noche porque estábamos asustados. Era viernes y tampoco teníamos trabajo o clases al día siguiente. Esa fue, con mucho, la experiencia más aterradora de mi vida. Ya no estamos en una relación. Yo tengo 23, ella 22, pero seguimos siendo los mejores amigos. Historia 4. Vincent Rain. Era finales del verano de 2011. Yo tenía casi 19 años y estaba pasando el rato con mi mejor amigo, que era unos años menor que yo. Vivíamos en una zona muy rural del suroeste de Virginia, a unos 15 minutos de Mount Airy, Carolina del Norte. Por aquí, casi todo cierra a las 10 de la noche, así que teníamos que encontrar nuestras propias formas de divertirnos. Pero eso nunca fue un problema para nosotros. Siempre encontrábamos una manera de pasarla bien. La noche comenzó bastante inocente. Primero fuimos al centro comercial y luego a recorrer las calles, buscando chicas, lo típico que harían dos adolescentes. Como no tuvimos éxito, decidimos ir a jugar bolos hasta que cerraron. Luego fuimos a la calle principal, poco antes de la medianoche, solo para caminar por algunos callejones, actuando como los chicos malos que pensábamos ser, pero nunca nos sentimos en peligro, ya que en esta zona no hay mucha delincuencia violenta. Después de haber caminado por todas las calles, nos aburrimos y decidimos ir a comer algo en Waffle House, ya que era prácticamente la única opción de comida nocturna en ese momento. Después de comer y hacer una parada rápida en Walmart, aún no estábamos listos para ir a casa, así que decidimos conducir por algunas carreteras rurales. Esto no era nuevo para nosotros. Como mencioné, en esta zona uno tiene que encontrar su propia diversión, y los paseos nocturnos siempre habían sido lo nuestro. El tramo de carretera en el que estábamos ahora solo lo había conducido una vez antes, de día. Aunque no estaba lejos de donde vivíamos, nunca habíamos tenido razones para transitarlo. Mientras aún estábamos en Carolina del Norte, la carretera estaba pavimentada, pero a menos de una milla, cruzamos a Virginia y se convirtió en un camino de tierra. Como la mayoría de los caminos de tierra de por aquí, el condado no presta mucha atención a este, ya que está muy apartado y hay muy pocas casas. Debido a que el camino se inunda frecuentemente con lluvias fuertes, uno tiene que conducir mucho más despacio. No estábamos familiarizados con el camino, así que íbamos a paso de tortuga. A pesar de ser más cautelosos, parecía un camino más. A esa hora de la noche, las carreteras están prácticamente vacías por aquí, y con solo unas pocas casas en este camino, estábamos seguros
de que no encontraríamos tráfico. El camino estaba rodeado de árboles y estaba al pie de una pequeña montaña. Por la noche es fácil pasar por alto las casas. Probablemente no las habríamos notado si no fuera porque, de reojo, vimos una luz encendida. Ambos miramos y vimos a un hombre parado bajo la luz de su porche. No pudimos distinguir sus rasgos, pero podíamos decir que nos estaba observando, completamente inmóvil, excepto por su cabeza, que nos seguía. Nos sentimos algo incómodos, pero intentamos no pensar mucho en ello. Supusimos que simplemente había salido a fumar un cigarrillo, pero su actitud nos resultaba inquietante. Nada pasó con el hombre que nos observaba, pero esto fue solo el comienzo. Poco a poco, aceleramos mientras nos poníamos más nerviosos, hablando de ello. Después de unos minutos, llegamos al final del camino y volvimos a una carretera pavimentada que conocía mucho mejor. Tomamos a la derecha y nos sentimos aliviados, ya que podíamos aumentar la velocidad y dejar atrás la idea del hombre. Disfrutamos del paisaje desde esa carretera, que pasaba por la cresta de una pequeña montaña y ofrecía unas vistas hermosas del pueblo abajo. Después de un par de millas, llegamos al final de esa carretera y tomamos otra a la derecha para volver a mi casa. Este camino era más arbolado que el anterior, pero lo conocía aún mejor, ya que lo había recorrido miles de veces. Mientras nos acercábamos a la autopista principal, vimos algo a lo lejos, en los límites de los faros. Los ciervos son un problema común por aquí, así que asumimos que era uno y bajamos la velocidad, pero notamos que era más blanco que el pelaje marrón de un ciervo, aunque estábamos acostumbrados a ver algún que otro albino, así que seguimos pensando que era un animal. Al acercarnos más, nos dimos cuenta de que no era un animal en absoluto, sino definitivamente una persona encorvada de espaldas a nosotros. Caminaba por el carril izquierdo, en contra del tráfico, como se debe. Miré a mi amigo, y él preguntó: ¿qué demonios está haciendo caminando a esta hora de la noche? Volví a mirar a la persona, y finalmente pude distinguir la forma de una mujer mayor, con el cabello gris y desordenado, vestida con una camiseta blanca y pantalones blancos. Seguía de espaldas a nosotros hasta que estuvimos a unos 15 metros de distancia. Fue entonces cuando se dio la vuelta y vimos su rostro por primera vez. No quiero decir que estaba drogada, pero esa era la impresión que daba. Ojos profundamente hundidos, con ojeras marcadas, cabello grasiento y piel muy envejecida. No estoy seguro de cuántos años tenía, pero si tuviera que adivinar, diría entre los 40 y finales de los 50. Pero eso no fue lo peor. Levantó las manos y empezó a agitarlas frenéticamente, corriendo hacia nosotros. Fue entonces cuando vimos lo que parecían manchas de sangre seca en la parte delantera de su camisa y pantalones, además de lo que parecía ser un cuchillo grande en una de sus manos. No sabíamos qué quería, pero cualquier deseo de ser chicos malos desapareció al instante. Aceleramos y no levantamos el pie del acelerador hasta llegar a la autopista. Estábamos tan aterrorizados por todo lo que pasó que lo que normalmente habría sido un trayecto de 5 minutos hasta mi casa se convirtió en un desvío de 35 minutos, solo por el pensamiento absurdo de que de alguna manera podría seguirnos. En comunidades pequeñas como esta, conoces a casi todos, pero ninguno de los dos había visto a esa mujer antes, ni la volvimos a ver. Estuvimos atentos a las noticias locales por si salía alguna historia sobre una mujer ensangrentada, pero nunca escuchamos nada. No puedo ni empezar a imaginarme por qué estaría caminando por esas carreteras rurales a casi las 4 de la mañana en el estado en que estaba.
con sangre en su ropa y un cuchillo en la mano, enfrentándose a todos los peligros de un altercado humano o animal, avanzando hasta el presente. Ahora vivo con mi esposa en esa tranquila carretera en la cresta de la montaña, entre las dos carreteras del incidente. Tomo la segunda casi a diario y nunca he vuelto a ver rastro de esa mujer extraña, pero a principios de este año hubo una gran redada por drogas y peleas de gallos en la carretera del hombre que nos miraba. No sé si era la misma casa o si esas personas vivían allí en ese entonces, pero después de que todo esto sucedió, a menudo me pregunto si era la misma casa y tal vez ese hombre estaba vigilando el lugar. En cuanto a la mujer, solo espero no volver a encontrarme con ella nunca más.